Hola, buenas noches. Noche de martes a miércoles, un poquito más tarde de lo habitual. Finalmente hoy no hemos hecho programa Segundo Café como ayer. Estamos con muchos temas estos días y vamos a intentar sintetizarlos en el programa de noche. Esperamos mañana a ver si podemos hacer ya los dos programas con total normalidad. Hoy día de Consejo de Ministros y hoy día vamos a llamarle los golpes de fantasía del gobierno, es decir, uno piensa muchas veces que cuando uno tiene que dar golpes magníficos es cuando está en una situación muy desesperada, porque si no, no se acaban de entender todos los movimientos que hemos visto hoy, desde revalorizar las pensiones, que va a ser el primer tema, un 8,5%, que eso recordemos, representan las pensiones 12.000 millones cada mes, pues imagínense, pues representa prácticamente ese montante. Hay que recordar que gracias a la inflación, no hay que olvidarlo, el gobierno ha recaudado nada más y nada menos que más de 30.000 millones extras, para que luego digan, una cantidad que en cualquier otro país haría que bajara los impuestos, pero aquí hace que todavía suban. Han aprobado bonos de Renfe, 100 euros para las familias, fíjense el detalle, que tengan menores de 3 años, aquí ya no hacen diferencia de si ricos o pobres. Parece que ese discurso populista se les ha quedado bien. Han modificado de paso el estatuto de televisión, bueno, han aumentado el presupuesto 25% de defensa, que parece que dicen, ha cabreado a Podemos, que será el segundo tema del día, pero que Podemos parece que dice que no van a salir del gobierno, por Dios. ¿Quién les va a pagar 6.000 euros cada mes a los ministros de Podemos? Pues sinceramente, nadie. Luego nos iremos a hablar del PP, que está diciendo ya los lugares, aquellos candidatos que va a tener, descartando, decíamos el otro día, el tema de Asturias, eliminando candidatos que parece que no acaban de convencer al presidente Feijóo. Por ejemplo, en el caso de Cataluña parece cada vez más claro que va a prescindir del señor Fernández, y en todo caso los datos, que al final es lo que marca la distancia, pues confirman que los datos del paro que han apreciado hoy, Madrid es de las que mejor ha salido, y es una de las ventajas que tiene Ayuso, lo hemos dicho en todo momento, que Ayuso está gobernando, con lo cual puede mostrar datos reales, no ideas o eslóganes. Luego nos iremos a hablar nuevamente de Vox, que ha vuelto a salir. Ayer salió, recuerden, una encuesta que daba que tendría sobre un 5% de los votantes de Vox irían con Olona. Hoy se habla del doble, de un 10%. En todo caso, hablamos entre 2 y 3 potencialmente diputados que podría tener el partido Olona. Está claro que bastante lejos de lo que algunos pueden creer. En todo caso, lo que confirma es que Vox va hacia abajo, a pesar de los intentos, que sinceramente tampoco se ven muchos, porque parece que el descontrol interno es cada vez mayor y no hay una línea argumental ni un equipo de comunicación suficientemente espabilado para intentar explicar las cosas. Nos iremos luego a hablar de Cataluña, esa decisión que van a tomar estos días la militancia de Junts pels Diners, ya saben que aquí les hemos bautizado con el nuevo nombre, y van a decidir entre dinero o orgullo. Vamos a decirlo así de claro, para que se entienda. O nos quedamos en los cargos, que ya hay muchos cargos que han dicho que el partido puede decir misa que ellos se quieren quedar de directores generales u consellers. No tienen donde quedarse muertos, vamos a decirlo así de claro, la gente de este partido independentista, que son unos sinvergüenzas, lo hemos dicho hasta el primer momento, y que siguen siéndolo. Luego nos iremos a uno de esos cambios en las mensajes, digamos, según parece finalmente Elon Musk va a comprar Twitter, vamos a ver qué significa ese cambio, con todos los vaivenes que ha habido, no sabemos exactamente si es solo una maniobra para que vuelva a subir en bolsa y ganarse unos dineritos con la inversión, pero vamos a ver por dónde va. Y luego hablaremos de un tema que hemos comentado hoy en redes, que nos parece muy interesante, que sigue estando, aunque los medios lo estén ocultando últimamente, que es el tema de Irán. Seguimos pensando algunos que estamos delante de un momento histórico en Irán, porque no es un tema de 2 días. Los silencios internacionales, dijimos que era muy importante que esa pequeña revolución tuviera repercusión internacional, porque si no acabaría quedando puertas adentro y sabemos cómo se las gastan en ciertos países. Pues se sigue insistiendo que existe ese movimiento interno y se pide en pocas palabras que el mundo mire hacia allí. En un mundo líquido, lo hemos dicho, donde en el caso de España hemos pasado, como quien dice, de mirar Afganistán, mirar La Palma, mirar Rusia, mirar Ucrania, mirar incluso, si se acuerdan, Taiwán, pues parece que lo de Irán ha pasado más desapercibido. Y realmente, al final, seguramente es de las circunstancias que han pasado una de las más excepcionales, porque puede significar un cambio significativo y sobre todo puede significar una cosa muy importante que algunos olvidan, que donde comenzó, digamos, estos movimientos más
no sabemos si decir la palabra integristas, religiosos, vamos a decirlo, allá por el 79, fue precisamente en Irán, hay que decirlo así de claro, y vaya usted a saber si es donde podrían empezar a acabar. Algunos ya saben que somos muy aficionados, y lo hemos explicado en alguna ocasión, a la primavera árabe del año 2009, si no nos equivocamos, 2010, 2011 aproximadamente, donde dijimos que el gran error de Europa fue no apostar por los cambios en toda la zona del norte de África, que hubiera sido significativamente haber hecho un tipo un plan Marshall o lo que sea, que hubiera significado un cambio en la democracia en muchos países y seguramente hubiera significado un descenso a ser de los movimientos yihadistas, y ahora pensamos que la apuesta también debería ser por esta nueva Irán. Seguramente, y conociendo el percal de la incapacidad, la intransigencia y sobre todo lo tontos que son, vamos a decirlo así, de los líderes europeos, seguramente no van a apostar por el tema y van a dejarlo ahí morirse, lo cual, sin lugar a dudas, confirma que Europa está en total declive y que las cosas van cada vez peor. Pues si le parece, empezamos hablando del partido del gobierno, de los dos partidos del gobierno, que sin lugar a dudas esta apuesta, esta velocidad que ha cogido en el día de hoy el presidente Sánchez tras esos días de de enfermedad, parece que ha vuelto a tomar la iniciativa tras ese descontrol de los días pasados. Recuerden que se habla y se sigue hablando de esa opción del super domingo de cara a finales de mayo, las elecciones municipales y autonómicas, y se habla más, obviamente, desde el propio Partido Socialista que del propio entorno de Sánchez. Y Sánchez, consciente de esa realidad, pues tira todo a la borda. Es decir, intenta que las encuestas vayan un poquito mejor para intentar convencer al partido de que no es necesario adelantar las elecciones. En el equipo de Sánchez son muy conscientes de una cosa: que vayan a tener las elecciones, cuando las tengan van a perder. Y eso parece impepinable a estas alturas. El equipo de Sánchez y en el equipo de Feijóo y en el equipo del PSOE, en todos los equipos, son conscientes de esa realidad. Por mucho que se inventen encuestas, lo que sea, van a perder las elecciones. Y se ponen en una disyuntiva clara. Si Sánchez no va a ser el candidato, ¿por qué vamos a salir en mayo? Si podemos estar en la presidencia europea, aunque la Unión Europea nos ponga pullas por el tema del Consejo General del Poder Judicial. Y nosotros siempre explicamos una cosa en este canal y en este programa que creemos que los oyentes tienen muy claro. Y es que se pongan, sabemos que es difícil porque Sánchez es un personaje y no todos tenemos que ir a Zaragoza a ver a nadie. Pero imagínense que nos ponemos en esa situación de ponernos en el personaje de Sánchez. Ustedes tienen un trabajo y les dicen: te acaba el contrato en diciembre del año que viene. Encima cobran bien, ojo, y tienen un avión privado, imagínense, y que nunca has tenido en tu puñetera vida. Te dicen: acabas el contrato en diciembre del 23. Y te presionan desde la empresa y te dicen: oye, Manolo, Pepe, Juan, ¿por qué no te vas en mayo? Y tú dices: ¿y me quedo tirado? Hombre, pues me prefiero esperar hasta diciembre, digámoslo claramente. ¿qué intentas hacer? Pues demostrar, en este caso a los jefes, vamos a decirlo así, a la presidencia de tu empresa, que las cosas no van tan mal. Y entonces, ¿cómo lo haces? Pues intentas mover todos los recursos posibles en tu empresa para que, en este caso encuestas, pues te den un poquito de respiro. Y es el movimiento que está haciendo ahora mismo Sánchez. Conocedor de que lo quieren largar, pues pone toda la carne en el asador. Apuesta, como hemos dicho, 8,5% a las pensiones, lo cual, por cierto, deja a los funcionarios que firmaron ayer, recuerden, CCOO y UGT como unos auténticos estúpidos, vamos a decirlo finamente, porque claro, ellos han firmado 8,5 o 9,5, si no me equivoco, para 3 años. Y a los pensionistas les dan un 8,5 en un año. ¡Ay, CCOO, UGT! ¡Qué bien van los mariscos! Porque lo que es negociar no tenéis ni puta idea. CESIF hizo bien, como dijimos, porque está claro que los datos, la inflación será 8,5 seguramente, pero es que la previsión para el que viene y el que viene es que seguirá sobre ese 8 o 10%, con lo cual estamos hablando de una inflación en los próximos 3 años aproximadamente de un 30%. Subir el sueldo un 9%
de los funcionarios, que decir, en el fondo, bajarles un 20% los ingresos. Fíjense que a los pensionistas, que ojo, que son un conjunto de gente que vota, y que vota más fielmente, porque en muchos casos están, entre comillas, en los últimos años de la vida, y oye, lo único que quieren es vivir tranquilos y les importa bastante poco el resto de cosas, pues la realidad, aunque no se engañen, que algunos creen que son más comprables que los funcionarios. Y les sube el 8,5%. Como ya hemos dicho, pues los funcionarios pues deberían estar escandalizados. Los que han firmado deberían echarlos a patadas, pero bueno, cada uno vota a su CCOO o al otro. Luego tenemos una de esas medidas curiosas de este gobierno, que es subir 100 euros a todas las familias con niños menores de 3 años. Pero fíjense el detalle, que hace unos días decía Montero, no, a los ricos hay que quitarles y a los pobres hay que darles, en resumen, ¿eh? Y aquí no distinguen ricos de pobres. O sea, uno puede tener un hijo de menos de 3 años, ingresar 200.000 euros al mes y le van a pagar pues el dinero, con todo el respeto, de la nani o de la chacha. En pocas palabras. Esa es la triste realidad de este gobierno, que va vendiendo unas cosas y al cabo de unos días se deben haber despistado, las han olvidado, pero colocan en el mismo saco a todos. Luego los abonos de Renfe, que recuerden, ya anunciamos en su momento que creíamos que no se iban a quedar hasta finales de año, sino que iban a alargarse por un motivo lógico, y es que las elecciones de mayo implican a muchas comunidades y muchos ayuntamientos locales donde el Partido Socialista se juega muchos cargos y no puede quitar lo que ha dado, porque sería seguramente un error que sería muy criticado. Pues los abonos, durante el 2023 enteros. Se pretende dar una cantidad de dinero a Renfe, que supongo lo que va a llevar a Renfe seguramente una quiebra, vamos a decirlo así de claro, porque son cosas bastante inaceptables, pero bueno. Luego, por otro lado, tenemos que suben un 25% el presupuesto de defensa y Podemos se escandaliza, sus socios de gobierno. Dios mío, ¿qué estáis haciendo, militares? No, por favor. Estamos ahí a Iglesias, a Yolanda Díaz, nos vamos, a Montero, nos vamos. Oh. Y a los 2 minutos dicen, no nos vamos a ir ni vamos a romper el gobierno. En algún medio han deslizado que se lo están pensando, pero seamos sinceros. Esto es como lo de Junts pels Diners, el partido catalán nuevo que existe ahora, de los de Puigdemont, que al final funcionan por dinero los de Podemos. Es otra versión de la catalanización de la política española, en este caso de la ultraderecha catalana, se ha transportado a la ultraizquierda española, donde realmente la gente de Podemos no puede irse del gobierno, seamos sinceros. Porque ¿dónde se van a quedar muertos esta gente? ¿Quién le va a dar un trabajo a Montero? ¿Quién le va a dar un empleo a Garzón? De 6.000, 7.000 euros con chofer y avión privado. ¿Quién se lo va a dar? ¿El presidente de Zara? Vamos a ser serios. Esta gente no tiene donde caerse muerta. Y es una auténtica vergüenza que en la política haya personajes como estos. Y personajes, además, que hoy hemos visto una cosa que no hemos visto de casualidad, porque alguien nos ha pasado un tuit de una tal María González Veracruz, de Murcia, número 1 en las listas del PSOE, que estaba súper contenta porque le habían nombrado secretaria de Estado de Telecomunicaciones. Sí, telecomunicaciones, ya saben, eso que consiste en recoger verduras del campo. Vamos a decirlo así para que la señora lo entienda. Y claro, la mujer estaba muy contenta y hemos decidido, oiga, ya que tenía una web con su nombre, que esto es muy patriota, es decir, tener la web con tu nombre. En fin, esto es la nueva marca política. Hemos decidido entrar a ver su currículum, porque decimos, bueno, secretaria de Comunicaciones debe ser una mega crack. Coño, las telecomunicaciones del siglo XXI. Debe ser un portento. Y claro, hemos leído la introducción donde habla de su currículum, dice, no, soy bioquímica, a lo mejor era bio no sé qué, pero bueno, pongamos bioquímica, hice mi tesina entre Alemania y Murcia, y dices, wow, el Leipzig. Recuerden, antigua República Democrática Alemana, estos que tengamos más años saben de lo que hablamos, los más jóvenes, Alemania. Y decimos, wow. Y había abajo un link que ponía, vean el currículum completo. Decimos, vamos a ver el currículum completo. Al menos hemos pensado, miren, no es como Yolanda Díaz y sabremos qué año empieza y qué año acaba la carrera. Que eso es siempre importante. Tarda 5 años en hacer la carrera. Sinceramente desconocemos si ese grado es de 4 o 5 años. Lo desconocemos, pero bueno, eso es lo de menos. Pero curiosamente, cuando acaba la carrera se va a hacer un
un Erasmus Sócrates, que entendemos que es un Erasmus, los meses de julio y agosto, 2 meses a Leipzig. Y dices, joder, no había hecho la tesina en Alemania. Y luego hace 2 meses más, o sea, en total 4 meses, con otro programa de posgrado también en Leipzig, y luego ya hace todos los cursos de doctorado y todo en Murcia. Dice, o sea, de 4 años para hacer la tesis, o el doctorado, lo que como quieran llamarle, pues dedica 4 meses en Alemania, pero en los títulos pone que lo había hecho entre Alemania y Murcia. Bueno, en fin, yo también un día fui a Nueva York y tengo doble nacionalidad, en fin, y bueno, no sé si lo saben, pero en una época de mi vida estuve por Indonesia, por Filipinas, por Malasia, por Japón, por China. Si un día me ven en la calle, me verán los ojos un poco achinaditos y pensarán que sí, que tengo influencias. Pues no, estuve lo que estuve, una semana, unos días, etcétera, etcétera. No soy licenciado ni nada por esos lugares. Y esa es la triste realidad de los políticos que se inventan las cosas para aparentar más. Porque luego ves su experiencia profesional, porque dices, hombre, Carlas, joder, que esta señora seguro que si es secretaria de Estado de Comunicaciones es un lince. Y claro, acaba la tesina y está en una academia privada dando clases de repaso durante un año. Eso sí, en su web pone la profesora. Y dices, tócate los cojones. Con todo el respeto para los que den clases en academias privadas, ¿eh? Y claro, suponemos se aburría de ir a dar clases a las tardes a niños y ya entró de secretaria del PSOE, ayuntamientos, bueno, toda la historia esta que se pueden imaginar, hasta acabar de diputada. ¿Tenía experiencia profesional? Pues sí. Lo siento por los que pensaran que esta persona no la tiene. Sí, había trabajado de azafata de congresos entre el 2000 y el 2001. Suponemos que allí debió hablar con un Vodafone o algún servicio de telefonía y por eso tiene la experiencia para ser secretaria de Estado de Telecomunicaciones. Y lo más gracioso es que luego, y es de estas cosas que tienen bonitas las redes, y lo decimos con todo el cariño, y es lo bueno que tiene y vamos a tirarnos, que a veces nos gusta hacerlo. Y esto es algo que muchas veces hemos comentado, por ejemplo, con otra gente, la importancia de que tienen ustedes. Eso decimos con claridad. Este programa y este canal, sin muchos de ustedes, no existiría. Porque muchos de ustedes son la gente que están en esos lugares donde nosotros no llegamos. Yo admito que creo que he estado en Murcia una o ninguna vez. Con lo cual se imaginan que no he estado ninguna. Es de los pocos lugares donde creo que no he estado de España, pocas provincias, ¿eh? Con lo cual, entre nosotros, a la señorita María González Veracruz, pues ni me suena, ni espero que me sonara. Vamos a decirlo con sinceridad. Pero la presencia de gente como ustedes, pues nos permite a veces acceder a información interesante. Y un par de oyentes, porque no ha sido uno, nos dicen, nos han pasado, mírese quién es el padre de la señorita. Y dices, coño. Y miras, y era el antiguo delegado en Murcia del PSOE con Zapatero. No recuerdo su nombre, ¿eh? El delegado en Murcia con Zapatero prácticamente cuando ella empezó la carrera en política. Y te dice, no, y la quería colocar de secretaria del partido y no ha hecho nada más que medrar en el partido. Eso nosotros saben que tiene un nombre, que le llamamos catalanizar la política española, es decir, hacer lo que se hacía en Cataluña. Ponemos al hijo tonto en el partido, bueno, así acaba Aragonés de presidente de la Generalitat o algún otro, y oye, y que vaya medrando y que vaya cobrando. Lo triste es que esa indecencia ya está extendida como un cáncer en la política española y tenemos, y eso es lo vergonzoso. Por cierto, dos anécdotas que nos han explicado también, que la señorita habla de, señorita o señora, con todo el respeto, de sus estudios en Alemania, idiomas que habla inglés. Suerte que no fue a Cataluña, que lo obligarían a hablar en catalán, en fin, de esas cosas curiosas. Lo del Erasmus, hacerlo en julio y agosto, yo sinceramente, y eso sí que lo digo porque yo lo he hecho en Londres en su momento, no sé, a lo mejor han cambiado desde que lo hice yo a principios de los 90 ahora, que se hacen los Erasmus en julio y agosto, pero yo tengo entendido que las universidades en julio y agosto están cerradas. Tengo entendido, ojo, a lo mejor soy muy tonto y me he despistado los últimos años en mi vida universitaria, que no piso una universidad, como quien dice, hasta hace 20 años. Pero donde vamos es que este es el nivel de una secretaria de Estado, ojo, de telecomunicaciones, que no es una cosa menor, Y es cuando uno reflexiona y dice, pero realmente
se entiende por qué la política cada vez está más alejada de los ciudadanos, de ustedes, de mí, vamos a decirlo con claridad, de cualquiera. Aunque yo también admito una cosa, que estas cosas mejor no saberlas y vivir como un tonto toda la vida, porque algunos pensamos que a lo mejor esto sucede desde hace 20 años y no nos hemos dado cuenta, que eso es otra. Pero la realidad es que es bastante vergonzoso. Porque esta gente al final es los que están moviendo las cosas, no por el interés de los ciudadanos, sino por colocar, en este caso, a su hija, por colocar al amigo, por colocar al amante, que también esas historias saben que existen, por colocar a todo el mundo y olvidarse de los ciudadanos, excepto, como le da Sánchez ahora, para intentar sacar algún tipo de rédito. Porque luego, claro, el gobierno pues modifica los estatutos, por ejemplo, de Televisión Española, para que Elena Sánchez pueda hacer y deshacer a su antojo. Ignoraba las críticas del anterior presidente de Televisión Española, que se quejaba que era ingobernable, y directamente le hicieron irse. Se está construyendo una estructura cuasi familiar, que ya no creen en la política, no creen en el Estado, sino creen en su supervivencia. Y eso pensamos algunos que es un problema grave, porque es un problema difícil de extirpar. Hablamos hoy con gente, por ejemplo, que trabaja aquí en temas de Generalitat, vamos a decirlo así de claro, y nos decía que era muy fácil encontrarte al padre, a la madre, al abuelo, a quien sea de la misma familia en diversos cargos. Y decíamos que no era un tema de pertenencia política, era un tema social. Es decir, había familias que se habían, digamos, apropiado de los servicios de todos para hacerlos un redil familiar, como esto que estamos explicando en Murcia, que sucedía y sucede desde hace muchos años en Cataluña. Y eso es un cáncer social que está dentro de las estructuras de Estado, que es muy difícil de sanar. Porque claro, alguno dirá, no, los abogados de Estado, esos son oposiciones. Sí, eso sí. Pero luego hay una red clientelar, que no es política en muchos casos, y es ahí donde algunos se equivocan, sino que es familiar, de clanes, que obviamente lo que intentan es perdurar, porque es su única forma de vida. Luego te encuentras con sorpresas, porque hoy ha sido un día de sorpresas. Aparece Garamendi, ¿saben? El Garamendi, ese que se daba abracitos y besitos con Yolanda Díaz, diciendo que Yolanda Díaz más que sumar, resta. Y algunos, con todo el respeto, señor Garamendi, usted que no ha trabajado tampoco en su vida, ni ha tenido ninguna empresa, ni nada. Bueno, la familia sí, obviamente, pensamos. ¿Y usted se ha dado cuenta ahora? Usted le ha hecho la ola a Yolanda Díaz hace unos meses, y algunos decíamos que si era ciego o tenía algún tipo de interés oculto. Recuerden cuando le daba abrazos Yolanda Díaz y él ponía cara de joder, y lo aceptaba todo. Aceptó incluso acuerdos cuando la situación ya era complicada. Y ahora va la crítica. ¿Qué pasa? ¿Que ahora quiere echarse a los brazos de Feijóo? Porque esto es como aquello que se explicaba, recuerdan, en la época de la Reconquista, que los peores eran los conversos. Y asistimos en este país, en un país donde lo hemos dicho en más de una ocasión, Franco se murió en la cama y todos pasaron de ser franquistas a ser demócratas al día siguiente o monárquicos. Y todos pasaron, el ejemplo de Cataluña es muy claro, de ser catalanistas a ser independentistas, y ahora han pasado todos a ser españoles. Porque es un país de conversos, es un país de gente que lo único que le preocupa es su vida. Y un ejemplo más lo tenemos en el Partido Socialista. Escuchamos a Page, que dice que él es autónomo dentro del partido. Lo autónomo obviamente no va por ser autónomo, porque este señor no tiene ni puñetera idea, toda la vida montado en el coche oficial, de qué es ser autónomo. Es otro reto, otro guantazo a Sánchez diciéndole, ojo, a mí no me toques lo mío, porque yo tengo unas elecciones en mayo en Castilla que tengo que ganar, porque si no se va a la calle mucha gente mía. Y eso lo que nos confirma es que, a pesar de haber vuelto Sánchez, el descontrol dentro del socialismo es grande. Y el socialismo se está convirtiendo en este país en una estructura de colocación, como fue en su momento en Cataluña, Convergencia y Unión, y todo lo que quedó después. No solo política, sino social. Y cuando tienes imbrincado, digamos, la parte política y la parte social, tienes un follón, una telaraña compleja de deshacer. Y Sánchez, por su parte, necesita demostrar a su partido para que no le convoquen o le exijan las elecciones el
28 de mayo, las generales, necesita demostrar fuerza y cuerpo. ¿Y qué le toca hacer? Pues salir al campo de batalla, pedir debates con Feijóo. Y nosotros insistimos. Hemos visto debatir a Sánchez y debatir a Feijóo. No hay color. Y aquí saben que Feijóo tenemos nuestra opinión, de Sánchez también tenemos la nuestra. Pero no hay color. Uno tira de la retranca, el otro tira del histerismo y el insulto. Cuantos más debates haga Sánchez, peor le va a ir, aunque él se crea lo contrario. Y es cierto, el mensaje desde dentro del Partido Socialista, que saben que van a ir al desierto, como fue en su momento en Cataluña la extinta Convergencia, y quieren ir cuanto antes al desierto, porque dicen, oye, ¿por qué vamos a ir al desierto? Podemos ir el 28 de mayo, que podemos ir más justos. Saben que no van a ganar, pero saben que a lo mejor se van a quedar cerquita. Y saben que al quedarse cerquita van a venir unos años conflictivos que pueden tomar la calle y pueden dar un salto a lo mejor en 4 años para volver. Pero saben también desde el Partido Socialista que si alargan hasta diciembre, como quiere Sánchez, allí van a quedar extinguidos, como los dinosaurios, que hoy por cierto han salido las olas de 100 metros que hubo para matar a esa pobre gente, a esos pobres bichos. Y esa es la realidad actual. Cuanto más se alargue el plazo de Sánchez en el gobierno, peor le va a ir al Partido Socialista. Y destinados todos a querer ese momento de 4 años, prefieren tenerlo antes y sacrificar al animalito, hablamos de Sánchez, que esperar y morir todos con el animalito en brazos. Es un debate interesante el del PSOE. Y nosotros a veces nos gusta, que saben que nos gusta decir, porque nos ha tocado muchas veces, que nos encanta gestionar situaciones complicadas. Ahora mismo, no estaríamos muy cómodos en el Partido Socialista realmente, porque las navajas deben correr a una velocidad que ni te las esperas. Por cierto, en Podemos ya ni les explicamos cómo corren. Entre lo de Garamendi contra Díaz. Díaz, que dice el PSOE que se está alejando porque intenta ayudar a Feijóo, lo que dijimos estos días, y no parece que está muy por la labor. Iglesias, que no sabe muy bien qué hacer. Suponemos necesita oler alguna cosa entre piernas para ponerse bien, porque si no, no se le entiende a este hombre. Y Montero, que está desorientada porque dice, coño, ha cerrado el supermercado, ¿dónde voy a volver? Tienen una situación cada vez más compleja. Porque al final hay una cosa real, y es que y no vamos a hacer de patriotas ahora. España es un país grande, con mucha gente. Pero no hay tantos tontos para seguir votando a esta gente. Y eso es algo que empieza a ser cada vez más percibido desde la izquierda y la ultraizquierda. Y en el PP, pues están decidiendo, están jugando tranquilamente a decidir los lugares. Lo hemos dicho hace unos días, parece que se cargan a la candidata, a la presidenta del partido de Asturias, que no se lo ha tomado muy bien. Según parece, aunque no va a haber elecciones de momento, aunque todo puede avanzarse con el tema de Cataluña, también quieren cargarse a Alejandro Fernández, insistimos, el mejor orador del Parlamento catalán y seguramente uno de los mejores oradores del PP, que suponemos le acabarán colocando de ministro de algo, vamos a decirlo así claro, porque creemos que no le darán la patada en el culo, que tiene, por cierto, una visión bastante, y en eso hay que decirlo con claridad, bastante más inteligente que la que tiene Feijóo de Cataluña. Hay que decirlo todo con claridad. Alejandro Fernández es consciente de que han de chuclar los votos de Ciudadanos, mientras que Feijóo y su equipo creen que han de chuclar los votos de CiU. Bueno, cada uno tiene su idea. Nosotros que somos de aquí, pues pensamos con bastante más claridad el tema de Alejandro Fernández. Pero parece que en Madrid no lo quieren así. Nos explicaban un día una anécdota muy curiosa de la independencia de los partidos del PP, de las delegaciones. Nos decían, fíjense lo difícil que es lo de las delegaciones, que el PP tiene solo un NIF. Y si yo estoy en Cataluña y quiero hacer un gasto, una factura, un pago, tiene que pasar por Madrid. Esa es la independencia que nos dan, no solo a los de Cataluña, sino otras comunidades, a los líderes del PP. Todo en orden, bajo orden y bajo mando superior de la persona que esté al frente. En este caso, Feijóo. Y mientras, obviamente, en Madrid tiene una ventaja Ayuso, y lo hemos dicho más de una ocasión, que ella está gobernando, con lo cual ella puede ofrecer datos reales más que ideas.
y ha bajado el paro en la única comunidad prácticamente que ha bajado es en Madrid, con lo cual ofrece unos datos mejores a pesar de que han salido en tromba. Nos ha hecho mucha gracia. Creemos que lo de los trolls deben estar pagando un montón de dinero ahora para que vuelvan a aparecer. A nosotros nos dejaron de molestar ayer, estuvieron 2 días con lo del tema este del idioma de la futbolista esta, y ahora parece que están bastante más tranquilos, han preferido disparar a Ayuso y a otra gente. Y se llenaba de gente diciendo que era gracias a Yolanda Díaz. Y claro, resulta que en toda España ha subido el paro, menos en Madrid, y la gracia es de Yolanda Díaz. Hay cosas ridículas de algunos que no sabemos a quién pretenden engañar. Como parece que los datos en Vox parece que llevan sobre todo a una situación un poco compleja para ellos de entender y sobre todo de comunicar. Nosotros hemos dicho, se han producido muchas chapuzadas en Vox, la forma de comunicar ha sido un auténtico desastre tanto por Olona, y lo decimos con toda la claridad, como por el partido, que no ha sabido sobreponerse a la situación. Y según ayer hablamos de una encuesta que daba que un 5%, un 5,6% votarían a favor de Olona, hoy ha salido otra donde habla que sería aproximadamente un 10%. Pongamos que fuera un 8%, vamos a decirlo así, estaríamos hablando de un par de diputados, suponemos Olona y otro. ¿Qué quieren que les diga? Tanto mareo para esto, pero en fin. Lo que está claro que va a significar la bajada clara del partido de Vox, que ha entrado en un momento de desconfianza de muchos votantes. Sabemos que tienen los fieles, que les van a votar hasta la muerte, todo eso no lo vamos a discutir, y les saludamos a todos, y quien quiera dejar de escucharnos, que nos deje escuchar, porque odiamos a Vox y todos los rollos esos. Pero la realidad es que Vox va hacia abajo, y creemos que aunque Olona luego se lleve ese porcentaje, la suma de ambos va a ser inferior a la que llegó a tener Vox. Con lo cual es una apuesta perdedora para ambos equipos. Una mala negociación, una pésima gestión, un desastre que se ve en los datos reales. Aunque de desastres, o no, porque vamos a decirlo así, claro, saben que el día 6 y 7, si no hablamos mal, que será pasado mañana y el otro, hay la votación de los 6.000 socios, o no sé cómo se les llaman, miembros de Junts pels Diners, este partido J por C. C saben que quiere decir Junts per Diners, vamos a decirlo así, dinerets en catalán, pues que tienen que decidir si dinero o orgullo. Vamos a decirlo así. O sea, si nos quedamos con los cargos unos 23 millones de euros cada mes, que no está mal, o nos ponemos a llorar y decimos, pobre Puigdemont, hay que ayudarle, independencia, 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 y gilipolleces varias. Hombre, yo conociendo a alguno de ellos, creo que van a apostar la mayoría por el dinero. No creo que me equivoque mucho, vamos a ser sinceros, porque son lo que son. Es la escoria de la política catalana desde hace muchos años, gente sin personalidad, que solo necesita dinero pues para irse el fin de semana a la Cerdaña, a la Vall d'Aran, a la playa, a l'Empordà y todas estas cosas, y a cenar y decir yo soy director general y no sé qué, llevo 22 años aquí chupando del bote y me jubilaré aquí. Esa es la gentuza, es lo que decíamos del caso Murcia, gente que pasa de padres a hijos la herencia de la política. En eso, Cataluña es el reino de Europa. La endogamia política en Cataluña es un hecho. Creemos que alguien debería hacer una tesis doctoral sobre esto. A nosotros nos pilla muy mayores, también les digo la verdad, ¿eh? Pero sería divertido, porque si empiezas a entrelazar, nosotros lo hicimos una vez, hicimos un experimento hace unos años en algún diario, de entrelazar, que creo que lo hemos explicado alguna vez, los apellidos de los líderes y tal, y resultaba, ahora hablo de memoria, que apenas el 1% de los apellidos catalanes tenían el 70% de los diputados en el Parlamento. Era curiosísimo. O sea, apellidos que dices, mierda, pues estos tenían 2, 3 diputados. Y decías, pero si casi es el 100%. Y la realidad es que si juntas primos y todos esos rollos, pues te da una telaraña peor que la de Murcia, donde todos están colocados. Donde es fácil ver al padre, al tío, al primo, todos colocados. Y no en bajos cargos, si eres de cierta parte de, en este caso, de la burguesía catalana. Con esos pretende pactar Feijóo. Alberto Núñez, de verdad, coño. Déjate de Millo. Y del Borja, que aparte Borja suena muy madrileño. Fíjate, por ejemplo, y mira que no vamos a hacer soflamas, que luego saldrán los chicos de la katana y nos cortarán el cuello, pero fíjate en Alejandro lo que dice.
Lo siento, Alejandro, si nos escuchas y te estamos ejecutando ahora en público por ponerte contra Feijóo. Pero fíjate lo que dice Alejandro, que es lógico y coherente. En Cataluña, lo que hay que romper es esa forma social fascista que existe en la administración y en los medios de comunicación. Hay que romper eso. Y eso se rompe con ilusión y con votos. Y recuerda, esa chiquilla, que ahora no sabemos qué hace, nos recuerda aquella canción de Chiquilla, de Seguridad Social, la Inés Arrimadas, ganó unas elecciones y no le votaron los de la Diagonal, que la llamaban de todo, Choni, etcétera, etcétera, etcétera. La ganó votando catalanes, pues de localidades de cerca de Barcelona, etcétera, etcétera, y consiguieron ganar unas elecciones. Pues quizá hay que recapacitar que esos votantes se van a quedar huérfanos si sigues apostando por los Borja, por Enric, por los de Diagonal, por el director general, por toda esa chusma, vamos a decirlo así de claro, que lo único que ha hecho es ensuciar Cataluña y llevarla de ser la locomotora de España a ser el vagón de cola. Pero bueno, hay cada uno que decía lo que decida, mientras, pues los Junts pels Dinerets, decidiendo si se quedan con el gobierno, según parece, alguno ha dicho ya que aunque se vaya el partido, ellos se quedan. Hombre, serán lo que sea, pero idiotas no son. Que hay que pagar la hipoteca. Y coño, la hipoteca de la casa en la Cerdaña, que valen 400, 500 mil euros, hostia, no vale 2 duros, que luego tenemos una crisis inmobiliaria ya, que hay que ir todos a esquiar, en fin, cosas de esas muy tristes y lamentables. Y en movimientos, no diremos tristes o lamentables, tenemos el movimiento de Elon Musk, que parece que al final se decide a comprar Twitter, suponemos porque lo obligan a comprarlo, ha subido en la bolsa un montón, ya veremos si es real o no es real. Realmente sí que hay una cosa curiosa, se generan muchas expectativas con la compra de Twitter por el señor Musk, y parece que con todos los movimientos extraños, por ser finos, que ha hecho, parece que ya no son tan interesantes. Ya veremos qué tipo de modelo de negocio va a hacer, porque parece que está más acostumbrado a hacer, recuerdan aquello de los tubitos que te van por todo el mundo, o lo del espacio y tal. Bueno, Tesla se ve que va bien, PayPal, como dicen algunos, PayPal para otros, pues, bueno, funciona, pero realmente las ejecuciones a veces, algunos pensamos que deben ser más prácticas, no hacerlas tan eternas como esta. Y acabamos hoy hablando de internacional, hoy no hablaremos de Rusia, dando un pequeño speech, vamos a decirlo así, sobre Irán. Miren, Irán a nosotros, lo hemos comentado en algún programa, pues por lo que sea, pues es un tema que siempre nos ha parecido interesante, vamos a decirlo así, claro. Yo recuerdo, voy a explicar una anécdota personal, aquellos que tienen más años se acuerdan de la selectividad, nos hacían hacer un comentario de texto. No sé si existe todavía, les confieso, yo debía tener 17 años, o sí, 17 para 18, entré en la universidad con 17, y era un comentario de texto, y yo expliqué en ese comentario, que pusieron, por cierto, muy buena nota, yo no era un lince tampoco en CO y lo que se llamaba CO y BUP, luego me espabilé, vamos a decirlo así de claro, me aburría, vamos a explicar ninguna historia más, pues expliqué el conflicto entre Irán e Irak en aquella selectividad. Supongo el profesor debió alucinar y fumarse algo porque debía la gente explicar gilipolleces con todo respeto y apareció un señor que le explicó esa chorrada. Y realmente lo que hay que aprender de Irán es que Irán fue de los primeros países, hablamos cuando tenía 17, o sea en 1980 y pico, aquellas guerras, que Basora, quien se acuerde de aquellos temas, y recordarán Hussein contra, bueno, Khomeini no sé si estaba ya muerto, pero bueno, lo dejamos ahí. Pero recordarán que Irán fue de los primeros países que implantó, digamos, el integrismo, vamos a decirlo, de una forma más dura o más conocida, porque venían de una tradición, digamos, bastante occidental. En los años 50 el país del Shah, con todos los defectos que tuviera, obviamente, pues son los países más avanzados del continente. Y lo que a nosotros nos parece interesante de esta situación es que esta pequeña o grande, no sabemos cómo era, la revolución comandada curiosamente por las mujeres, que nos parece muy interesante y lo decimos con todo el respeto y con todo el cariño, hay que decirlo así de claro, pues puede devenir, digamos, un cambio tan significativo como aquel que podría arrastrar
como arrastró en aquel momento a otros países del entorno a hacer cambios hacia algo, no diremos la palabra democrático, sino normal y moral, que cada uno vista como le salga de los cojones, hombres, mujeres, quien quieran. Y por eso pensamos que, no hablamos de Estados Unidos, que tiene otros problemas ahora mismo, de Europa, que tiene muchos más problemas, en cierta manera deberían apostar por potenciar ese movimiento, como no se hizo, como hemos explicado, con la primavera árabe, donde se dejó tirado a toda aquella gente y luego acabó como acabó el Rosario de la Aurora que tenemos en Libia y en otros países, con el incremento de los movimientos yihadistas en aquellos momentos y la crisis en los, que aún nos queda por el Sahel y todo eso, que seguramente si hubiera habido una apuesta decidida por Europa no hubiera sucedido. Y creemos que aquí habría que empezar a pensar que eso puede ser un embrión muy interesante de movimientos en otros países que sirvan para que las sociedades avancen. Porque algunos pensamos, ya sabemos que a veces nos vamos de teóricos, pero algunos pensamos que una sociedad donde todo el mundo sea igual, donde haya los mismos derechos para todos, lo hemos dicho mil veces en este canal, es una sociedad democrática. Una sociedad donde unos no se les permita ir con la cabeza destapada, por decir el caso a las mujeres, no parece un ejemplo de democracia. Y algunos pensamos que para igualar al máximo, lo más importante no es permitir migraciones, emigraciones, todo lo que les dé la gana, que está muy bien, pero que no es el detalle, sino es llevar al origen los cambios democráticos fundamentales. Y nos gustaría que alguien en Europa pensara que Irán es un tema a estar muy pendiente, y vamos a decir una cosa que a alguno le va a sorprender seguramente, y es un tema, creemos, más importante de cara a Europa que lo que puede ser incluso el conflicto de Ucrania y Rusia. Y lo siento, ahora se va a ofender a alguno, que al final aporta lo que aporta, sí, que nos vamos a quedar sin gas, vale, de puta madre. Mientras que el tema de Irán es algo que puede cambiar muchas cosas en el subcontinente, vamos a llamarle así, árabe, y que puede beneficiar al final a todos. Porque si llega la democracia a muchos países de una forma rotunda, como llegó en su momento el movimiento integrista, y se extiende por otros países en 4, 5, 10 años, Europa va a ganar. No solo va a ganar en temas, obviamente, de terrorismo y yihadismo, eso por descontado, sino va a ganar porque vamos a tener unos nuevos mercados muy importantes donde puede surgir una clase media interesante y donde los movimientos incluso migratorios pueden servir de parapeto a Europa en esos países. Algunos le llaman a estos hacer análisis geopolítico, eso que está pendiente Iglesias, que le den una plaza de profesor. Nosotros podríamos ir a presentarnos, pero no nos la van a dar porque no somos del gremio. Pero la realidad es que estos análisis son los que convierten a veces, cuando nos toca explicar cosas del mundo, en momentos apasionantes. En poder pensar y poder sugerir acciones como estas que al final benefician a todos. Nos vamos a ir hasta mañana, vamos a cortar rápido porque llevamos un montón de tiempo y es muy tarde. Patreon, canal transferencia, estamos dando palmaditas por si se ha escuchado y algún oyente de estos que tenemos hábil con las katanas escucha cualquier ruidito. Nos vamos a emplazar hasta mañana, como siempre decimos, seguimos.